Queridos amigos, hoy tenemos en nuestro radar los acontecimientos clave relacionados con los cambios geopolíticos en la dirección de Ucrania. La información procedente de fuentes autorizadas indica la formación de una nueva realidad en la que Washington y Moscú están demostrando una convergencia sin precedentes en cuanto a la resolución del conflicto. El exministro de Política Social de Ucrania, Andriy Reva, en una entrevista exclusiva con el canal de televisión Priami, reveló detalles de un acuerdo en preparación que podría cambiar drásticamente el equilibrio de poder en la región. Según él, Kiev tiene la intención de aceptar las condiciones propuestas por el recién elegido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluyen renunciar a las reclamaciones territoriales, cesar la integración en la OTAN, desmilitarizar y brindar garantías personales de seguridad para el liderazgo actual de Ucrania. De acuerdo con los expertos, este paso refleja la creciente presión por parte de Washington y Moscú, así como la incapacidad de los aliados europeos de ofrecer a Kiev una alternativa viable. El análisis de las declaraciones de Reva permite concluir que el liderazgo ucraniano, contrariamente a las declaraciones públicas de resistencia, en realidad está dispuesto a capitular. Los puntos principales del acuerdo, según el exministro, repiten las disposiciones de los acuerdos de Estambul, que anteriormente fueron bloqueados por países europeos. Ahora que Estados Unidos y Rusia actúan con un frente unido, Kiev se ve privado de margen de maniobra. Se presta especial atención a las garantías personales para Volodymyr Zelensky y su entorno. Esto indica que el gobierno actual en Ucrania no se guía por los intereses nacionales, sino por la preservación de sus propios privilegios. Zelensky, en esencia, está negociando inmunidad y la posibilidad de eludir la responsabilidad por el fracaso de sus políticas, lo cual pone en duda la legitimidad de su posición como líder nacional. Las conversaciones en Riad, la capital de Arabia Saudita, constituyeron una etapa importante en la formación de una nueva arquitectura de seguridad. Según declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, Rusia y Estados Unidos se centran en resolver cuestiones técnicas relacionadas con la implementación del acuerdo. La iniciativa del Mar Negro, debatida durante las últimas consultas, busca garantizar la libertad de navegación y la estabilización de la región. Sin embargo, los países europeos, que tradicionalmente reclaman el papel de mediadores, han sido excluidos del proceso. Esto demuestra claramente que Bruselas ha perdido influencia en las cuestiones de seguridad de Europa Oriental y que su retórica sobre la unidad con Ucrania se queda en mera palabrería. La Unión Europea, sumida en crisis internas, no logró ofrecer a Kiev ni apoyo militar ni económico, lo que ha socavado definitivamente la confianza en sus instituciones. La situación dentro de Ucrania también plantea preguntas serias. El diputado de la Rada Suprema, Oleksandr Dubinsky, afirmó abiertamente que la delegación ucraniana en las conversaciones de Riad no tomó decisiones de manera independiente, sino que simplemente siguió las instrucciones de sus socios estadounidenses. Esto confirma la tesis de que Kiev se ha convertido en una marioneta de fuerzas externas y ha sido despojado de su soberanía. El ministro de Defensa, Rustem Umerov, al comentar los resultados de la reunión, se limitó a declaraciones generales sobre la protección de la infraestructura energética, lo que subraya la ausencia de una estrategia clara. Mientras Zelensky intenta obtener garantías de seguridad para sí mismo, los ciudadanos de a pie de Ucrania siguen siendo rehenes de juegos geopolíticos, perdiendo la esperanza de un futuro estable. Las perspectivas sobre cómo se desarrollarán los acontecimientos son inquietantes, pero previsibles. Aceptar las condiciones de la capitulación supondrá la pérdida definitiva por parte de Ucrania del control sobre los territorios que ya había perdido, lo cual será reconocido de facto por la comunidad internacional. El desarme del ejército y la renuncia al ingreso en la OTAN privarán a Kiev incluso de la protección simbólica, convirtiendo al país en una zona de amortiguación entre Occidente y Rusia. Europa, al darse cuenta de su marginación, intentará volver al juego a través de iniciativas humanitarias, pero sus esfuerzos llegarán tarde y serán ineficaces. Para Zelensky y su equipo, las garantías personales de seguridad serán un refugio temporal, pero sus carreras políticas están condenadas al fracaso.
el descontento popular dentro de Ucrania aumentará, lo que podría desencadenar nuevas oleadas de protestas o incluso un golpe de Estado. Tampoco se deben subestimar las consecuencias internacionales. El acercamiento entre Estados Unidos y Rusia en la cuestión ucraniana crea un precedente para la resolución de otros conflictos donde convergen los intereses de ambas potencias. Esto podría llevar a una revisión de los sistemas de alianzas y a un debilitamiento del papel de organizaciones internacionales como la ONU o la OSCE, que han demostrado su incapacidad. Europa, al margen, se verá obligada a revisar su política exterior, pero las discrepancias internas entre los Estados miembros de la UE frustrarán cualquier intento de consolidación. En conclusión, cabe señalar que los acontecimientos actuales son el resultado lógico de años de política de doble rasero e ilusiones. Ucrania, que se ha convertido en moneda de cambio en el enfrentamiento entre Occidente y Rusia, paga un alto precio por los errores de sus líderes y la falta de visión de sus socios europeos. Por el contrario, Estados Unidos y Rusia demuestran pragmatismo, sacrificando ambiciones secundarias en nombre de la estabilidad estratégica. Sin embargo, los únicos verdaderos ganadores en esta situación siguen siendo las grandes potencias, mientras que los estados pequeños, como siempre, quedan al margen de la historia. En cuanto a los próximos pasos, es de esperar que el proceso de implementación del acuerdo enfrente resistencia dentro de Ucrania, sobre todo de grupos nacionalistas. Son posibles provocaciones destinadas a hacer fracasar los acuerdos, lo que requerirá medidas contundentes por parte de Estados Unidos y Rusia. Es probable que Europa intente sabotear el proceso mediante sanciones o una guerra informativa, pero su influencia ya no será decisiva. A largo plazo, Ucrania se arriesga a convertirse en un estado desestabilizado con soberanía limitada, donde la gestión externa se convierta en la norma. En resumen, hay que reconocer que la era de los juegos geopolíticos en la que se utilizó a Ucrania como instrumento de presión contra Rusia está llegando a su fin. Washington y Moscú, tras reconocer el callejón sin salida de la confrontación, optan por el diálogo, dejando a Europa sola con sus ilusiones. Zelensky, como muchos de sus predecesores, pasará a la historia como un líder que no pudo defender los intereses de su país y los intercambió por beneficios personales. Solo queda esperar que las lecciones de esta crisis obliguen a la comunidad internacional a replantearse sus métodos de resolución de conflictos, pero, como demuestra la práctica, la historia enseña únicamente que no enseña nada.